micrófono. Saludos, ¿cómo están? Gente bonita, gente hermosa del Face, ¿cómo están? Qué bueno verlos una vez más. Bueno, yo no los estoy viendo, pero los voy a leer. Vamos a estar ahí en el chat. Espero que todos los que se vayan conectando puedan dejarnos un mensaje para saber quién está ahí, para saber quiénes son fieles cebolla escuchas. Gracias por conectarse. El día de hoy tenemos un episodio especial. Después de todo el relajo que se hizo con el último episodio, venimos a seguir aclarando algunas dudas. Pero antes de eso, lo primero y principal, Core, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana, estas semanas, 15 días, lo que haya sido? ¿Cómo has estado, Core? Muy bien, Dan. Aquí estamos. Un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Bueno, esta es la única forma en que nos están viendo. Todavía no invadimos las otras plataformas, pero pues por algo se empieza. Y aquí estamos, Dan, pues listos una vez más para otro episodio de La Cebolla Podcast, un episodio Así muy es. interesante. Traemos algunas cositas ahí, algunas premisas o premieres, ¿verdad? De algunas Así pues, es. cosas interesantes para ustedes. ¿Cómo ves, Dan? Así es, no, muy bien, súper genial. Ya después estaremos también en YouTube, después en Spotify, se pasará el audio y también estaremos por ahí por TikTok y en las redes que nos permitan estar antes de que nos bajen este podcast. Pero bueno, antes de ir al tema de hoy, ¿qué te ha pasado, Core? ¿Qué has visto en las redes? Estoy expectante de ver qué has pensado respecto a cierto debate que estuvimos por ahí analizando estos días. Antes de ir al tema, ya saben que nos gusta ponernos al día con temas que hemos visto por ahí en las redes sociales que tienen que ver con el mundo de la fe, el mundo de la religión y esas cositas que pasan por ahí. ¿Qué has visto, Core? Aparte de eso, ¿quieres comentar de ese debate? Pues sí me gustaría comentar de ese debate, es lo que está más reciente y lo que está causando furor ahí, al menos en YouTube, en lo que tiene que ver en este mundillo de los debates con la Alianza Evangélica, las raíces hebreas y ahora con los judaizantes, los judíos de verdad. Los Que judíos, ahí se así generó es. un debate bastante interesante. No creo que fue algo organizado, fue bastante desordenado, pero pues salieron cosas bastante interesantes que sí sería digno de comentar. Ahí hicieron un live algunos judíos, como es Jacob de Filosofía Judía,
también este muchacho, ay, no recuerdo, Leak Levy, del canal Leak Levy, y Natán Rocha, creo que se apellida, ellos son judíos y promueven el noajismo. Entonces ahí subieron a hacer un live y empezaron a llegar los evangélicos, los de la Alianza Evangélica, y se hizo todo un desorden ahí. Un relajo. Un relajo que se hizo ahí los de la Alianza Evangélica, creyendo que habían refutado algo, pero al final no refutaron nada. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció, Dan? A mí me pareció bastante interesante y que realmente los de la Alianza no sabían lo que estaban hablando. ¿A ti qué te pareció? Sí. Bueno, definitivamente algunos cristianos llegan con una muy mala actitud. Les contamos un poquito más de detalles a los que nos estén escuchando, los pocos que nos estén escuchando ahorita. Esperemos que se conecten más ahorita porque vamos a tocar un tema bien interesante. Compartan, por favor, denle like y escríbanos algo. Les cuento tantito, en la semana hubo un debate que no tenía planeado hacer un debate, simplemente eran unos comentarios acerca del tema de la sola escritura, de la suficiencia de la escritura, y estaban analizando este tema algunos judíos. Y en ese live que estaban dando estos judíos, empezaron a subir algunos cristianos a tratar de refutar o a tratar de aclarar el tema. Y desgraciadamente lo que vimos fue una mala actitud de algunos cristianos, como Cristian Izquierdo, como Carlos Veloz, como Moncada, que es uno de los maestros de Core. Vimos una mala actitud en ellos. Pero afortunadamente tuvimos algunos buenos representantes como Osman. Bueno, el cristianismo tuvo buenos representantes como Osman, también el pastor Eduardo Gutiérrez, un pastor muy famoso que ha debatido con personas como el Padre Toro, con Jonathan Mesa, con personajes como de este tipo, ¿no? Y este pastor Gutiérrez, pues fue uno de los que me gustaron sus argumentos, dio buenos argumentos, pero más allá de los argumentos, yo lo que celebro del pastor Gutiérrez es su carácter, su templanza, su respeto, su manera de hablarle a los judíos, porque ciertamente estaba en un canal que no era cristiano, no era suyo, estaba de visitante, pero estuvo muy a la altura. Me gustó mucho cómo presentó sus posturas el pastor Gutiérrez y Osman. Me parecieron, aparte de equilibrados, de interesantes, de inteligentes, con respaldo bíblico, teológico, sobre todo su carácter, es lo que celebro, porque la verdad es que los demás me dejaron mucho que desear. ¿Tú cómo viste, Core, esa parte? Sí, yo estoy de acuerdo contigo de que el pastor Gutiérrez fue el que mejor se vio, el que fue más respetuoso. Entiendo que él es judío, de ascendencia judía, es cubano, pero de ascendencia judía, y creo que ha estudiado más ese asunto de cómo acercarse al judío, y creo que entiende bien los argumentos. No puedo decir lo mismo del otro grupo de personas, quizá, como dices, Osman, un poquito más, pero ya analizándolo bien, sí tuvo ahí algunos detalles en los cuales, a mi parecer, erró. Pero sí, o sea, interesante de que al final ellos querían defender la sola escritura, pero diciendo que el judío es sola escritura, y no, realmente el judío no es sola escritura, y ahí ellos se los demostraron de que ellos son ley oral y la ley escrita. Entonces de ahí no los vas a sacar, y para ellos es lo mismo, la ley oral y la ley escrita es lo mismo para ellos, y entonces no pueden ellos denominarse como sola escritura, porque aparte es algo anacrónico, porque en el tiempo de Jesús no existía eso, los apóstoles no se guiaban de esa manera. Entonces sí, bastante interesante, y pues definitivamente el que sí no me decepcionó, pero sí me frustró bastante fue Cristian, o sea, que trataba como de argumentar y al final no estaba diciendo nada. No se metió el cordero en Yom Kippur, donde no tenía nada que ver. Y pues bueno, eso es parte de el realmente no entender cuáles son los argumentos del judío, ¿verdad? Porque el judío tiene otra cultura bien diferente y no sé, me pareció bastante interesante. Así es. Dos momentos que yo rescato que me dieron mucha risa. Fue el momento en que Cristian Izquierdo le dice le empieza a decir a los judíos: no, ustedes son sola escritura, están descubriendo la sola escritura. Y los judíos le decían: no somos sola escritura. No, sí, ustedes son sola escritura. Y ya después, cuando sus mismos compañeros le demostraron que los judíos no son sola escritura, decían: no, lo que le estoy diciendo es que ustedes apenas están conociendo qué es sola escritura, y ahora que lo entiendan van a reconocer que son sola escritura. Fue muy gracioso ese momento. Y el segundo momento es el momento incómodo donde Veloz se pone a decirles: los bendigo en el nombre de Jesús. Y uno de ellos,
es judío, obviamente, dice, yo no recibo esa bendición, no creo en ese hombre, y le dice, no, pues yo te bendigo en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te bendigo, y empezó a molestarlos con eso, y me parece que desgraciadamente esta actitud lo usan a veces los cristianos como para regodearse en que están ganando, ¿no? O sea, están diciendo, seguramente se les alborotaron los demonios adentro al escuchar el nombre de Jesús, cosas así han de pensar, pero la verdad es que simplemente me pareció una falta de respeto o un desatino estar haciendo eso, o sea, estar molestándolos con eso. Nada más le estaban diciendo, ok, ya dijiste el nombre de Jesús, ya, di tu argumento, y no dejaba veloz de decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fue, no sé qué me provocó, si risa, coraje, tristeza, etcétera, etcétera. ¿Algún momento que quieras rescatar? Yo pensé que ibas a decir el último, cuando Moncada. Sí. Ese fue el mejor. Básicamente dejaron hablando solo a este pastor de apellido Moncada. Todos se fueron, le dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos cansados, ya nos vamos, tenemos 4 horas aquí. Y Moncada se quedó literalmente solo. Estaba hablando solo, no sé a quién estaba intentando convencer, si a sí mismo, pero no, sí, fue gracioso, fue cómico, mágico, musical, de todo fue ese debate. Pero no sé, los recomendamos que lo vayan a ver, es un poco frustrante, verlos. Y son 4 horas. Y dura 4 horas, exactamente. Como verán, Core y yo somos muy, tenemos unos gustos muy de nicho. Seguramente hay personas que están en otros temas más populares, como no sé qué esté ahorita en tendencia, no sé quién sea el famoso que esté ahorita en tendencia. Hace unas semanas estuvo en tendencia Jesús Adrián Romero por haber dicho que Jesús era como, que él veía a Jesús en su perro, ¿no? Pero lo sacaron totalmente de contexto, algo muy feo. La verdad es que Jesús Adrián Romero cada vez que habla mete la pata un poco y sí, no aprende de que los cristianos siempre van a buscar algo de dónde agarrarse. ¿Sí, Core? También el que estuvo mucho en tendencia fue Dante Gebel, cuando le preguntan acerca de si él usa la Biblia para todo. ¿Sí lo viste ese sí, video? sí. Creo que sí, ya tiene un poquito más de tiempo. Sí. Le preguntan si él usa la Biblia para todo y dice que no, y pues de ahí muchos cristianos le tiran, ¿no? Pero pues es que tiene toda la razón, no se puede usar la Biblia para todo. A ver, yo les pregunto a las personas que nos están viendo, ¿ustedes usan la Biblia para todo? Es imposible usar la Biblia para todo. Si el día de mañana ustedes tienen que decidir qué van a hacer de comer, no creo que ninguno de ustedes se ponga a sacar una cita bíblica, o si quieren ir ustedes de vacaciones, no creo que abran la Biblia en un salmo a ver a dónde el salmo los manda de vacaciones, o si quieren estudiar algo, no creo que vayan a abrir su Biblia en Apocalipsis para ver qué van a estudiar. Realmente la Biblia no se usa para todo, la Biblia tiene un sentido, un propósito, claro que aporta en todas las áreas de nuestras vidas, pero no podemos buscar textos para todo, es simplemente una locura, ¿no? Y a veces eso piensan algunos que critican la sola escritura, que piensan que la sola escritura es que todo te debes guiar por un texto bíblico. Eso, querida gente que nos escucha, es una tontería. No podemos dirigir nuestra vida por buscar un texto bíblico que respalde qué vamos a hacer el día de mañana, qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, qué juego vamos a ver, a qué equipo le vamos a ir. No hay ningún texto bíblico para respaldar todos y cada una de las decisiones de nuestras vidas. Eso es totalmente decisión propia, consideraciones propias, ir viendo qué sería lo mejor, nuestros gustos propios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, la vida no se dirige por la Biblia, pero bueno, siempre se oye mal cuando se termina diciendo de todas maneras la explicación, pero estamos de acuerdo con Dante Gebel, y un día vamos a hacer un programa de reacciones a ese tipo de videos. Pero bueno, ¿algo más, Core, antes de ir al tema? ¿Qué quieras decir? No, yo creo que deberíamos de empezar ya con el tema para que podamos aprovechar el tiempo, porque el tiempo es oro y está limitado. Así es. Pues el día de hoy vamos a hablar un tema muy espinoso. Vamos a hablar acerca de las sectas, qué significa ser parte de una secta, cómo se llega a ello, cuáles son las sectas más peligrosas, más famosas, y también vamos a descubrir si nosotros somos parte de una secta sin habernos dado cuenta. Antes de eso les queremos presentar un video que el día de hoy vamos a estar lanzando a nivel mundial, a nivel nacional, a todos los niveles. Vamos a lanzar este video de una canción que compusimos. Nos dedicamos bastante tiempo a escribir esta canción, a grabarla, y el día de hoy pudimos hacer el video. Así que es una canción totalmente original,
porque no la van a ver en ningún otro lado. Pero antes de eso les pido que los que estén ahí nos dejen un like, nos dejen un comentario, los que estén ya por ahí, coméntenos y a ver qué les parece esta canción, nos dicen qué tal les pareció. Así que lánzame esa rola, Core. Ahí va, entonces les presentamos la canción. El título es Ángeles Caídos con Alas de Plata. Ahí va. I came to show you that the only God you need is within you. Líder con traje, sonrisa de cristal, promete cielos, todo es artificial. Su palabra es fuego en mentes confundidas, negocios turbios, almas vendidas. El falso profeta se viste de pureza, oculta la sombra tras la fortaleza. Al olor del oro su fervor brota, corazones rotos, esperanza rota. Ángeles caídos con alas de plata. Sus versos seducen, pero el alma maltrata. En su altar, la gloria se mutila. Promesas huecas, la verdad vacila. Manos alzadas, cánticos de engaño, predican la fe pero buscan el daño. Donde hay riqueza, su sombra camina, corazón podrido, su credo domina. El líder sonríe mientras cuenta billetes, amor disfrazado son falsos amuletos. La luz que presume es fuego que quema, un ciclo infinito, la misma condena. Ángeles caídos con alas de plata. Sus versos seducen, pero el alma maltrata. En su altar, la gloria se mutila. Promesas huecas, la verdad vacila. His sons who were simply going to sleep. Some had pillows beneath their heads. Some died alone. You know, between what's right is right, it's Christ, and what's wrong is wrong, that's the devil. And I have to admit, doing right in my life is Él es el Salvador de estos tiempos y tienes que aceptar al Salvador de estos tiempos, porque si no estás con el Salvador, Ángeles caídos con alas de plata. Sus versos seducen, pero el alma maltrata. En su altar, la gloria se mutila. Promesas huecas, la verdad vacila. Trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. Todo el que me escucha por primera vez, te exhorto a que continúes escuchando mis palabras, porque yo soy tu única salvación. Yeah, mira nada más ese rolón. Es una canción nuevecita, inédita, estrenada aquí por primera vez delante de todos ustedes. Tuvieron la oportunidad de ser parte de este lanzamiento, de esta primicia mundial. Bueno, esta es una canción que estuvo haciendo ahí Core. Ahí ya saben que es todo esto de la inteligencia artificial de verdad es una maravilla, nos está ayudando bastante, no se la crean que la cantamos nosotros, pero está genial esta canción, me gustó mucho. Y bueno, era mi voz.
Apenas iba a decir que esa era mi voz. Lamento haber roto la fantasía. Bueno, después cantaremos una nosotros, ya que Core, si no lo sabían ustedes, Core también es músico, es un gran cantante y guitarrista, nada más que se hace del rogar ahí en su iglesia y no quiere tocar. Bueno, antes de ir al tema, quisiera leer unos comentarios. Nos pregunta Eduardo García que dónde se puede ver el debate. Pues el debate está en YouTube, está en el canal de Filosofía Judía. Core creo que era quien lo transmitió originalmente. Sí, ¿verdad? Filosofía Judía. Lo transmitió él y luego ya todos los de la Alianza Evangélica empezaron a agarrar sus partes y transmitir en sus canales. Pedacitos que les convenían. Sí. Ajá, exactamente. Empezaron a recortarlo un poquito. Tal vez quien nos escuche por primera vez dirá, ¿estos a quién están apoyando? ¿Son cristianos o no? Sí, definitivamente estamos del lado cristiano, más o menos, pero hay que reconocer cuando la regamos. Una de las cosas que los cristianos no hacemos, o que en general las religiones no hacen, es admitir sus errores o ver las cosas que estamos haciendo mal. Y por eso es que a veces lanzamos estas críticas contra el lado evangélico, porque hace las cosas a veces de una manera equivocada. Pero vayan si quieren estresarse un poquito con ese debate, está ahí en el canal de Filosofía Judía. Todos los demás, como dice Core, también agarraron un cachito para comentarlo, ¿no? También nos dice el pastor Mario que él usa la Biblia en Cantares. A él sí le gusta tomar verso por verso de Cantares y practicarlo en su vida. Muy bien. El tiempo es limitado, dice luego de media hora de intro. Disculpen ustedes, ya saben que esto es así, este programa es así. ¿El Dan tiene su secta? Sí, definitivamente. Hoy vamos a ver que sí, muchos de nosotros tenemos nuestra propia secta, incluso los que venden Avon tienen su propia secta. Ok, algunos, faltó la foto de nosotros en el video. No faltó, aquí estamos nosotros, claramente aquí estamos representando. Pienso en ponerla, pero... Muy bien. Pero vamos a lo que nos truje, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Sectas. Empecemos definiendo qué es una secta. Bueno, vamos a dar algunas definiciones porque les vamos a contar algo que la palabra secta no hay una definición concreta, más bien es una palabra polisémica, o sea que se ocupa de diferente manera en diferentes contextos. No es lo mismo hablar de una secta en cierto tiempo de la historia que en la actualidad, y a veces la palabra secta también se usa como un insulto, otras veces describe simplemente un sector de cierta población, de ciertas creencias, etcétera. Pero vamos a ir tratando de explicar esto un poquito mejor. Vamos al contexto más antiguo de lo que significa una secta. Vamos a remontarnos a los tiempos de Jesús. ¿Qué era una secta en los tiempos de Jesús, en el tiempo de los apóstoles? Vamos a primero a concentrarnos en qué era una secta en ese tiempo. Con esto no estamos diciendo que eso signifique el día de hoy. Simplemente queremos decirles lo que significaba en la antigüedad, en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Una secta era un sector, hacía referencia a una mirada diferente, en este caso del judaísmo. Cuando encontramos la palabra secta en la Biblia, tiene que ver con sectas judías, y eran sectores del judaísmo que interpretaban la Torá de manera diferente. Y no había una connotación mala en la palabra secta. Cuando los académicos el día de hoy hacen referencia a las sectas judías, saben que no lo estamos haciendo con la intención de insultar. El día de hoy, la palabra secta se usa como un insulto, como para denostar la creencia de otros, pero en la antigüedad y académicamente hablando no es así, no es para insultar, sino simplemente para definir a un sector de la religión. En este caso, insistimos, la religión judía. Entonces había varias sectas, como la secta... Hay dos sectas famosísimas en la Biblia que nosotros hemos leído en algunas ocasiones. Seguramente todos los que nos acompañen y los que nos escuchen han escuchado de la secta farisea y han escuchado de la secta de los saduceos. Fariseos y saduceos. Son dos de las sectas más famosas y populares. De los fariseos podemos decir que eran hombres que les gustaba mucho estudiar la Biblia, estudiar la Torá, que les gustaba estar en las sinagogas, debatiendo temas de la Torá, que les gustaba estar también en las sinagogas para tener estos intercambios de ideas. Ellos estaban abiertos a nuevas interpretaciones, estaban abiertos a revelación de parte de Dios. Esta secta llamada fariseos también eran conocidos por tratar de guardar su vida, tenían una moralidad elevada, también eran famosos por hacer discípulos,
porque a ellos les gustaba compartir su manera de ver la Torá a diferentes personas y se lo compartían a otras personas, hacían prosélitos. Y esas eran unas cosas que hacían la secta de los fariseos. La secta de los saduceos se le llama al sector de los judíos que estaban dedicados al templo, que eran como una especie de nuevos sacerdotes. Algunos dicen que habían usurpado el cargo de los sacerdotes originales, que eran los levitas. Sin embargo, es posible que también dentro de ellos hubiera levitas. Pero estos eran los saduceos, dedicados al templo, a la casa de Dios, eran los que estaban encargados de administrar todo lo que tiene que ver con los sacrificios, las finanzas del templo, etcétera, etcétera. Tenemos dos de las sectas más famosas del judaísmo, pero no son las únicas. También está la secta de los esenios, que es una secta descubierta o que se ha estudiado más en los últimos años. De hecho, en los últimos 100 años se han estudiado acerca de los saduceos. Se cree incluso que Juan el Bautista fuera parte de esta secta o que hubiera salido de esta secta, porque era una secta que estaba en el desierto, como lo estaba Juan el Bautista, y era una secta que estaba apartada, que quería apartarse de la bullicia de Jerusalén. Ellos consideraban que en Jerusalén todo ya estaba corrompido en el templo, y se cree que los esenios eran descendientes de sacerdotes, cosa que vuelve a coincidir con Juan el Bautista, que también es descendiente de sacerdotes, como lo testifica el libro de Lucas. Entonces tenemos estudios acerca de estas sectas. Sin embargo, les insistimos, cuando hablamos de sectas en el judaísmo, no hablamos de manera peyorativa como si una de ellas fueran malas, porque para eso, en nuestra actualidad, decimos que otras son sectas porque decimos la nuestra es la original. Por lo menos eso queremos hacer ver a las demás personas. Decimos, no, esa es secta, nosotros sí somos la original, los demás son sectas. Pues en el judaísmo no funcionaba así, simplemente porque ninguno de ellos podía atreverse a decir nosotros somos los judíos verdaderos o originales. Simplemente eran tres maneras de interpretar la Torá, tres maneras de ver el judaísmo. ¿Cómo ves ese asunto, Core? ¿Qué otra secta conocías de ese mundo, del mundo antiguo, de los judíos, o qué otra característica quieres resaltar de esas sectas? Bueno, a mí me parece bien interesante cómo es que se les llamaba sectas, pero todas giraban alrededor de lo que era la Torá. Pero había estas diferencias, por ejemplo, entre los saduceos y los fariseos, porque los saduceos no creían en la resurrección y simplemente se basaban en los 5 libros de Moisés, y de ahí ellos no aceptaban a los profetas ni cualquier otro escrito, solamente eran, pues ahora sí que ellos eran los solo escritura de esa época, por decirlo así. Ahí disculpen el anacronismo, pero ellos se basaban solamente en lo que estaba escrito, a diferencia de los fariseos que sí ellos veían la Torá y todo, pero ellos interpretaban y agregaban mandamientos a los mandamientos ya establecidos, y ellos eran los que tenían lo que es la ley oral, que eran estos mandamientos que no estaban escritos, que habían sido pasados de generación, de boca a boca, y ellos eran más espirituales, por decirlo de alguna manera, porque sí creían en la resurrección, creían en los ángeles y en las cosas espirituales, a diferencia de los saduceos, que ellos pensaban que esta vida era todo y ya. Por eso ellos estaban tan aferrados a la política, porque eso era, o sea, ellos lo reclamaban como su herencia, porque era lo que ellos querían vivir en este momento. Y los fariseos no, ellos eran más como esperar la era venidera, esperar el otro mundo, y esas eran las diferencias. Como decías también acerca de los esenios, pues ellos se cree que probablemente ellos eran los herederos legítimos del sacerdocio, pero se fueron debido a la corrupción. También estaban los herodianos, que pues era una rama más política. Se cree que Herodes era idumeo, pero se cree que era una mezcla entre lo que era la ley de Dios y las cosas del mundo. Entonces él había hecho como una mezcla, pero sí tenían entendido, o sea, sí sabían acerca de las leyes, acerca de la Torá, pero no eran tan estrictos como lo eran los fariseos o lo eran los saduceos. Y también al movimiento de Yeshua, lo que se llamó los del camino, también se le consideró como una secta. Era una de las sectas más que se levantaban en ese momento, en el primer siglo. ¿Cómo ves, Dan? Se me fue Core tantito.
Ahí estoy. Muy bien, muy bien. Sí, ahí estás, te me fuiste por unos segundos, pero ya estás de regreso. Sí, Y sí. otra de las sectas, de las que mencionas también que se me estaba olvidando, la secta de los celotes. Eran los... Celotes. es un chiste Los muy malo, celotes. pero eran los más celosos de todos. La secta de los celotes, exactamente. Los sicarios. Los celotes era una secta que era más como un movimiento armado dentro de los judíos que querían retomar su libertad por la fuerza, por las armas. Y entonces es bien curioso analizar todo este asunto de todas las sectas judías, porque todas esas sectas pretenden ser bíblicas o pretenden tomar verdades bíblicas. Si nos damos cuenta, cada una de las sectas, su gran característica de cada una de ellas es tomada de una porción de la Biblia o una intención de rescatar algo de la Escritura, del Antiguo Testamento concretamente. Por ejemplo, los saduceos, ellos querían rescatar todo lo que tenía que ver con la escritura. Es curioso, es un anacronismo, pero ellos eran como sola escritura, porque solo lo que dijera la Tanakh era lo que ellos creían, solo lo que dijera el Antiguo Testamento. Y como el Antiguo Testamento no habla realmente mucho acerca de la resurrección de los muertos, pues ellos no lo creían, y ellos eran como tipo sola escritura. Decían, si no está en el Antiguo Testamento, nosotros no lo creemos. Entonces, ahí están los fariseos que creen en la revelación divina. Ellos sí creen en que Dios va a seguir revelando cosas, o que le está revelando ciertas cosas, y por eso ellos creían en la resurrección de los muertos, los fariseos. Los fariseos también van a tomar otras verdades, o tratar de rescatar otras verdades de la Biblia, como por ejemplo, el hecho de que el pueblo se extravió por falta de conocimiento, por causa de que se olvidaron de la ley de Dios. Entonces, lo que los fariseos van a hacer es rescatar el estudio de la Torá, o más bien ponerlo como una institución, el estudiar la Torá, el estudiar las leyes. Como saben que el pueblo pereció a causa de que los reyes no leyeron la Escritura, no leyeron los mandamientos. Tenemos todas las historias de los reyes, donde los reyes se olvidaron de la ley de Dios. Los fariseos dicen, nosotros no nos vamos a olvidar, vamos a crear escuelas para seguir estudiando, lo que son las sinagogas, que se van a llamar así posteriormente. Ellos crean las sinagogas, entonces tratan de rescatar tomar esta verdad de que no hay que olvidarse de la ley de Dios, y de que hay que guardar los mandamientos de Dios y estudiarlos. Y ellos van a crear las sinagogas. Los celotes van a tomar una verdad que está también en las narraciones bíblicas, que es que uno tiene que alcanzar la libertad por medio de la fuerza, y que Dios te va a ayudar y dar la victoria. Y para eso, pues también tenemos todo el Antiguo Testamento. Tenemos la historia de los jueces en la conquista de la tierra prometida. Tenemos historias también de David. Tenemos las historias de Josué, de todo el pueblo que a lo largo de la historia se dedicó a vencer a sus enemigos, no a través de folletos, no a través de oración, no a través de ir por ahí repartiendo abrazos y oraciones y bendiciones, sino repartiendo trancazos y espadazos. Eso es lo que se nos cuenta en el Antiguo Testamento de una etapa del pueblo de Israel que tuvo que usar la fuerza, las armas. Y esta verdad o esta realidad es la que toman los celotes para decir, la única manera en que nosotros podemos librarnos de nuestros enemigos es a través de la fuerza, y Dios nos dará la victoria. Y cuando metamos en cada una de estos rasgos de las sectas judías, seguramente nos sentiremos identificados con alguno de ellos. De hecho, si estuviéramos en ese tiempo, posiblemente nos añadiríamos a uno de esos grupos. Tal vez nos guste la idea de los fariseos, de ser santos, de guardar los mandamientos de Dios, de estudiar la Torá, de estar cada 8 días guardando un día para estudiar, para consagrarte a Dios. Tal vez te guste la idea de los saduceos, que ellos eran muy políticos, como mencionabas, Core, ahorita, y que tenían que ver con todo, darle la importancia al lugar santo, al lugar santísimo, al lugar escogido por Dios, mejor dicho, que es el templo. Ellos tenían esta vocación, o tal vez algunos nos sintamos identificados con los esenios, que se quisieron apartar de la sociedad, que quisieron apartarse para no contaminarse, que quisieron irse al desierto a esperar al Señor, a guardar su vida para el Señor, ahí en soledad, en ostracismo. Tal vez nos sintamos identificados con ellos, o tal vez nos sintamos identificados con los celotes, que querramos todo por la fuerza, que querramos todo con mano fuerte, ir a la batalla. Nos sentiríamos identificados con alguno de ellos, seguramente nosotros. Así que díganos ustedes, ¿conocían estas sectas del judaísmo? ¿Con cuáles se identifican más? ¿Les gustan más los saduceos, los fariseos, los celotes?
¿O quién? Sí, Core. No, está bien interesante todo esto que tiene que ver con las sectas del primer siglo y pues repetimos o recalcamos de que en el primer siglo esto no era algo negativo como lo tenemos hoy en día. Hoy en día cuando hablamos acerca de sectas, sí entendemos que es algo oscuro, que es algo de tener cuidado, que es algo a lo que no nos debemos de acercar ni meter, pero en aquel tiempo pues no era así. La secta era nada más un movimiento que se levantaba para dar su propia interpretación de las escrituras y algunos presentar a su propio Mesías. Bueno, los saduceos no creían en eso, pero al menos los fariseos sí. Y dentro del fariseísmo también había un montón de grupos y de ramas, o sea, se ramificaba y ahí mismo entre los fariseos hacían también sus propias sectas, ¿verdad? De hecho, la secta del camino se podría considerar como una secta farisaica, porque era muy parecida a las que ya estaban en esa época. Pero como les repito, de que en aquel tiempo no tenía que ver con la connotación que se le da hoy en día, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad, Dan? ¿Cuál es la connotación que tenemos hoy? Así acerca de es. ese concepto? Me dio un ataque de tos, ya regresé. Sí, bueno, continuando con la historia, para llegar a lo que está diciendo Core, vemos que lo que pasa a continuación, en el tiempo de Jesús, ya que existían todas estas sectas, se nace una nueva secta, que es la secta de los del camino, recalcando lo que dice Core, que son todos los seguidores de Jesús, así se les conoció por primera vez, y esto no es una revelación de nosotros, no es algo que hayamos soñado, que un ángel nos haya dicho, es algo que está en la escritura, pueden leerlo en el libro de Hechos. Se les llamó los del camino, así se les apodaba, y eran considerados una secta, una nueva secta del judaísmo. Posteriormente a esta nueva secta se le conoció como los cristianos, y se les conoció así por primera vez en una ciudad llamada Antioquía, o Antioquia, no sé cómo se tenga que pronunciar, yo siempre digo Antioquía, creo que es como colombiano, pero así se les llamó cristianos a esta nueva secta. Entonces, desde aquí tenemos nosotros que analizar esto. En la antigüedad, la palabra secta no era mala, no era una palabra peyorativa, no era una palabra para denostar, simplemente hacía referencia a una manera diferente de vivir cierta creencia. En este sentido, el judaísmo. El cristianismo es o fue una secta del judaísmo. Y esto debemos de tener nosotros claro como una base, porque a lo largo de la historia, lo que vamos a ir viendo ahorita, no va a ser muy exhaustivo, vamos a ir a grandes rasgos, pero vamos a ver que siempre que nace un nuevo movimiento, el movimiento anterior lo va a llamar secta, aunque el cristianismo, en su inicio, también fue una secta. Nace el cristianismo como una secta del judaísmo que poco a poco se va a ir desprendiendo, va a ir así como que zafándose un poquito del judaísmo hasta ser totalmente independiente, ya no va a tener nada que ver con los primeros apóstoles, ya no va a descansar sobre, digamos, la doctrina de los primeros apóstoles. Esto es la realidad, aunque van a decir que sí, pero la realidad es que los primeros apóstoles fueron judíos, tenían creencias muy judíos, y la sede estaba en Jerusalén. Ahí de eso también nos habla el libro de Hechos. Pero después se desliga de todo esto y nace por primera vez lo que se va a conocer como la Iglesia Cristiana Gentil. Va a nacer la iglesia que al día de hoy se puede decir que es la Iglesia Católica. Pero ojo aquí, esta Iglesia Católica va a tener nuevamente su primer cisma o su primer división, que va a ser la división de cristianos de Oriente con cristianos de Occidente. La Iglesia griega con la Iglesia romana, la iglesia que posteriormente va a ser conocida como la Iglesia Católica Romana. Pero entonces aquí vemos que la historia nos dice que la sede más antigua es una sede griega, es una sede de Occidente, de los griegos. Entonces, los griegos van a decir que los católicos romanos se desgajaron de ellos, de los griegos, y los romanos, la Iglesia Católica Romana, va a ser ahora una secta. O por lo menos así va a ser llamada, porque va a ser un segmento, alguien que salió de otra cosa, que salió de la iglesia ortodoxa griega.
Entonces, la sede más antigua, les compartimos esto para que lo apunten ahí ustedes en su casa, porque no, tal vez no se los enseñen en su iglesia, pero la sede más antigua es la iglesia griega, ortodoxa. Después, la iglesia católica romana. Claro que cada uno de ellos va a decir que es el original, pero la historia es contundente. La sede griega es más antigua. Después, los romanos. Entonces, la iglesia católica romana, sí, señores, como lo están escuchando, en su momento también fue considerada una secta. Y después, para el año 1500, con Martín Lutero, aunque hubo varios precursores antes de Martín Lutero, como John Hus, también van a cuestionar si la iglesia católica romana está correcta en todo lo que está haciendo. Y poco a poco se va a ir dando un nuevo cisma, va a ir dándose una nueva división que va a ser la iglesia protestante. En su momento no se va a llamar así. Martín Lutero siempre va a ser católico, no va a dejar su catolicismo, al contrario, va a decir que está retomando el catolicismo verdadero, nunca va a pretender formar ninguna nueva iglesia, pero sus ideas poco a poco lo van a ir distanciando de la iglesia católica romana y va a salir del catolicismo y nuevamente, sí señores, ya saben cómo funciona esto, se crea una nueva secta, porque es algo que sale de algo que ya estaba. Y después de Martín Lutero van a salir varias denominaciones. Estas denominaciones no son muy diferentes entre sí, realmente sus diferencias van a ser mínimas, va a ser una cuestión más de enfoques, más de en qué se quieren enfocar en cuanto a enseñanza, en cuanto a método, en cuanto a liturgia, etcétera, etcétera. Pero no se van a considerar sectas como tal, por lo menos el día de hoy ya no se consideran así unas a otras. Aunque sí, en todas las iglesias hay personas que van a considerar que los otros son sectas. Cada uno va a sentir que es el original, pero la historia lo que nos enseña es que todos en algún momento fueron sectas y que todos en algún momento se sienten los originales y que los que salen de ellos, esos que salieron, esos son sectas. Nosotros somos los originales. Somos tan jóvenes que nunca nos dimos cuenta, tal vez muchas personas que nos escuchan el día de hoy, que puedan escuchar este video en diferido, que la iglesia pentecostal, cristianos pentecostales, también fuimos considerados sectas por algunos cristianos reformados en la antigüedad. Y de hecho, al día de hoy todavía consideran a algunos movimientos pentecostales carismáticos sectas. Y también el movimiento de raíces hebreas es considerado una secta por otros cristianos más antiguos. Siempre el que es un poco más antiguo va a considerar al que es más nuevo una secta. Regresando un poquito para atrás, en los años 1800, se van a crear otros tipos de hacer iglesia, otras creencias, que van a ser las iglesias que se conocen día de hoy como los testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas, como la luz del mundo. Por ahí del año 1800 para acá se fueron creando estas nuevas iglesias. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, luz del mundo, pare de sufrir. Estas iglesias también van a ser consideradas sectas por el cristianismo católico, por el cristianismo reformado, por el cristianismo obviamente griego, por todos ellos van a ser considerados sectas. Y es aquí cuando empieza todo a ponerse muy complejo, hermanos. Empieza todavía a ponerse más compleja la situación, porque los académicos de varias denominaciones reformadas, católicas, van a decir que al día de hoy ya no se deben considerar sectas los movimientos reformados, evangélicos, bautistas, metodistas, ya no son considerados sectas. El catolicismo, en el segundo congreso, se me olvidó cómo se llama, concilio, por ahí Mario tal vez nos recordará, en el último de los concilios que hubo, se le prohíbe ya a los católicos llamarle sectas a los movimientos evangélicos o reformados. En el Vaticano II, se llama el Concilio Vaticano II. Ya es una prohibición llamarle sectas. Ahora se les tiene que llamar hermanos separados o otro tipo de cristianismos, pero este va a ser el nombre con que se les va a calificar ahora a los protestantes, hermanos separados. En teoría ya tienen prohibido llamarles sectas, pero a la práctica, todos los católicos que no estudian sus confesiones ni sus concilios,
van a seguir llamándole sectas a las denominaciones evangélicas o reformadas, aunque su magisterio ya les tiene prohibido llamarles sectas. Sin embargo, a los movimientos como los Testigos de Jehová, mormones, adventistas, Luz del Mundo, tanto católicos como reformados van a llamarles sectas, porque no están afiliados a ellos, por lo menos en el credo apostólico, en el credo de Nicea, que es el credo que fue dado en los primeros siglos, en los 2 primeros siglos de la era común. Como los Testigos de Jehová, los mormones, han tomado visiones muy diferentes a la católica o a la reformada, a estas nuevas organizaciones se les denominó sectas, por cuestionar la Trinidad, por cuestionar el uso de la Biblia, por considerar que la Biblia de todos los demás está mal y solo la de ellos está bien. Pero bueno, todo esto se empieza a poner muy complejo. No sé si me he explicado. ¿Qué comentarios tienes hasta ahorita, Core? No, estoy aprendiendo bastante. Tienes un acervo cultural bastante amplio al respecto de esto. Yo sé que pues tiene que ver con tu tradición católica y está bien interesante. Como ves, Claro. no he estudiado mucho acerca de lo que es esto de los cismas que hubo en la Iglesia Católica y todo eso. Yo me he interesado por otros temas, pero me parece bien interesante. Entonces, prácticamente lo que quiere decir una secta es aquel que se separa de lo que ya está establecido. Eso es básicamente. Pero qué interesante cómo es que va mutando, o sea, el concepto va mutando, porque primeramente dijimos de que el concepto, por ejemplo, en el primer siglo tenía que ver con estos grupos que pertenecían por ejemplo, al judaísmo, pero tenían sus diferentes interpretaciones acerca de la ley. Pero después, en esto que nos estás platicando, lo que tiene que ver con la iglesia griega, la iglesia de Oriente, la iglesia católica y todo eso, ya como que va tomando otra connotación el concepto de lo que es se me fue la palabra, de secta, el concepto de secta ya va tomando como otro, va mutando. Entonces, pues ahí vamos en el camino hasta llegar a lo que hoy tenemos como concepto de lo que es secta, ¿verdad? Entonces me parece bastante interesante. Dan, síguenos platicando acerca de esto. Pues sí, va cambiando el concepto, va cambiando la intención con la que se dice la palabra secta. Como insisto, en la antigüedad, digamos, la secta simplemente hacía referencia a un sector, un segmento o algo que se segmentaba de otra cosa. Había una masa grande y una masa pequeña se separaba, a eso se le llamaba secta, un pequeño sector. Pero el día de hoy ya tiene otra connotación la palabra. Seguramente las personas que nos están escuchando o que lleguen a escuchar la palabra secta en la actualidad, la persona promedio, cuando escucha la palabra secta, piensa tal vez en cultos oscuros, donde se hacen, no sé, ciertos rituales, donde hay ciertas, no sé, lugares de velas, lugares donde se hacen pactos, no sé. La palabra secta tiene una connotación muy oscura, muy fea al día de hoy, pero la realidad es que no significa necesariamente eso. Aunque definitivamente hay sectas oscuras, hay sectas peligrosas, hay sectas sumamente dañinas para las personas, y vamos a contar un poco de eso después. Ciertamente hay sectas muy dañinas. Comenzamos este live poniéndoles un video con unas imágenes de algunas de las sectas más famosas en la actualidad. Esas sectas definitivamente son sectas de las más extremas, sectas de las más bizarras, sectas que han destruido vidas, que han facilitado la destrucción de hogares, de familias, etcétera, etcétera. Ha habido violencia en esos lugares. Pero antes de llegar hasta esos extremos, queremos simplemente concentrarnos en lo que realmente significa la palabra secta, que es un sector de cierta población o ciertas personas que creen algo diferente a lo que cree la mayoría. De este hecho, de que con el paso del tiempo se ha ido segmentando la creencia de las personas, cada siglo hay personas que son divergentes, que tienen otras miradas, otra manera de ver la vida, o concretamente de ver la Biblia, de ver las escrituras, de ver la historia. Cada nueva generación tiene nuevas personas que ven las cosas de diferente manera.
debido a que vivimos en un tiempo diferente. La modernidad, después el tiempo de la ilustración, ha traído muchas dudas, ha traído preguntas a las personas y cada día se van creando más movimientos con personas que tienen miradas diferentes de la fe. Y a todas estas personas que se van segmentando, también se les va a ir llamando sectas. Es lo común que se les llame sectas, porque una secta es alguien que se separa del movimiento anterior o el del movimiento más grande. Por eso, para mí es curioso pensar en que todos nosotros tenemos como que ese corazón sectario. Todos nosotros. Todas las personas en la iglesia o en los diferentes lugares de reunión, diferentes creencias, que creen tener como que una revelación fresca del Espíritu Santo, como que piensan que Dios les está dando una revelación para este tiempo. Toda esa clase de frases que se usan en muchos lugares, o los jóvenes que empiezan a estudiar teología y que empiezan a decir, yo quiero traer algo nuevo a la iglesia. Eso, queridas personas que nos escuchan, es una actitud sectaria, porque lo que quieres es desligarte de lo que ya está, formar algo nuevo. Quieres cuestionar todas las creencias de antaño, cuestionar todo eso y proponer nuevos modelos de fe, nuevas lecturas a la Biblia, una interpretación fresca de las Escrituras. Todo esto que se nos escucha súper bien, súper padre, súper genial, que todos cuando escuchamos a alguien así decimos, qué persona, qué bueno que trae estas cosas tan nuevas, tan frescas, tan renovadas. Todo eso es parte de la actitud sectaria. Hasta aquí de lo que estoy diciendo, seguramente algunas personas piensan que estoy diciendo que ser secta siempre es malo, y es lo que trato de decir. No siempre es malo traer algo nuevo, querer renovar algo, querer cambiar algo, pero es algo que se va a denominar sectario, algo que las demás personas van a denominar sectario. Los que estaban antes de ti te van a denominar como secta, como una actitud sectaria, porque no te quieres someter a lo establecido. Quieres, no sé, vienen a mi mente muchos casos de pastores de jóvenes, de líderes juveniles, de nuevos movimientos, nuevas iglesias, que vienen a decir, vamos a hacer esto nuevo, vamos a hacer un nuevo modelo de iglesia. Todo eso es una actitud sectaria, y por eso les compartimos. Una secta es eso, alguien que se segmenta de un movimiento anterior, y deben estar conscientes de eso. Si es malo o bueno, yo no estoy diciendo si sea malo o bueno, simplemente les estoy advirtiendo lo que el mundo va a decir de ustedes, o que la organización religiosa va a decir de ustedes, que ustedes son sectarios. Y si alguien tiene suficientes diferencias con su movimiento y crea una nueva iglesia con nuevos fundamentos, con una nueva doctrina o con una nueva definición de lo que cree esa iglesia, cada que se hace eso, se crea una nueva secta, se crea un nuevo movimiento. Si ahora el pastor ya no quiere someterse a lo que la organización decía, pues eso es una actitud sectaria. Es decir, yo voy a poner nuevamente nuevos lineamientos. Nosotros vamos a ser así, nosotros vamos a ser diferentes, nosotros vamos a ser renovados. Eso es la actitud sectaria. Insisto, cada quien debe tomar en consideración si eso es bueno o malo. Simplemente le estoy diciendo lo que es, porque cada persona que inició una nueva denominación hizo exactamente eso. Martín Lutero cuestionó a lo anterior. Cuando hubo el cisma, más atrás, de los católicos con los griegos, exactamente hicieron eso, no estar de acuerdo con lo que decían los demás y decir, no, yo creo esto y me voy con los que crean lo mismo y formamos nuestro nuevo grupito. Las denominaciones, cuando nacen así, cuando por ejemplo, los adventistas nacen de los bautistas, dicen, no, nosotros ya tenemos esta nueva revelación, creemos estas cosas, tenemos este enfoque ahora y nos vamos. A nosotros Dios nos está dando una revelación especial. Bueno, se crea una nueva iglesia, una nueva secta. Y esta es una actitud sectaria. ¿Cómo ves, Core? Bueno, pues ya Dan nos dijo sectarios a todos. Está bien, Dan. Lo aceptamos, así somos sectarios. Bueno, no, sectarios, bueno,
obviamente lo estamos hablando desde una forma en la que cuando haces tu grupo, o sea, no necesariamente te vas a ir al extremo de lo que nosotros estamos mostrando al principio, que son estas personas que se han levantado y ellos sí se han separado totalmente de la tradición, totalmente de las enseñanzas que han sido establecidas para hacer un culto al hombre y apartarse totalmente de la sociedad. Entonces, esos son unos casos extremos, pero aquí lo que Dan está hablando es acerca de que cuando uno quiere hacer algo diferente, pues sí va a ser visto mal por los demás, va a ser visto como una persona que se está separando, que está haciendo un cisma, está haciendo algo que no va de acuerdo a lo que ya estaba establecido por dicha organización, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, ¿qué te parece, Dan, si pasamos a lo que son algunas características de un movimiento sectario? Que, bueno, vamos a ver algo bien interesante de lo cual tenemos que cuidarnos de no caer en esos extremos, ¿verdad? Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente estamos en qué tipo de secta estamos, si es una secta que simplemente estamos haciendo cosas diferentes, cosas que no están en contra de lo que las escrituras nos están mandando, o si realmente estamos cayendo en una organización o en un grupo que ya es dañino, como los que hemos mostrado al principio. ¿Qué te parece, Dan, si pasamos a estos puntos? ¿Cómo ves? Dale. Sí. ¿Cuál es el primero? Entonces, vamos a hablar o a mostrarles algunos puntos o características de las sectas extremistas o sectas que son dañinas. Y el primer punto sería que hay un liderazgo autoritario y las sectas suelen tener un líder carismático que ejerce un control absoluto sobre los miembros del grupo. Dan, ¿qué te parece este punto? Y si has visto en tu experiencia algún grupo con estas características. Dan, tienes tu micrófono. Sí, perdón. Aquí quiero ir transicionando a esto que vamos a tocar ahorita, simplemente cerrando, tratando de aclarar bien la idea que dije anteriormente. Todos, de cierta manera, los nuevos grupos van a ser considerados sectas. Con esto no estoy diciendo que sean necesariamente algo malo, simplemente que por definición eso es. A veces la intención en las palabras es bueno clarificarla. Es necesario clarificar que cuando hablo de esto no significa que esté diciendo que sean malos, simplemente que así comienza toda secta, comienza con querer separarte de lo anterior, querer hacer las cosas diferente. Así comienzan muchas de ellas. No todas son dañinas, no todo es dañino. Yo no podría decir que todas las denominaciones cristianas evangélicas son dañinas, para nada, simplemente hablan de enfoques diferentes, hablan de nuevas maneras de ver la fe, simplemente es eso, no es algo malo. Aunque la palabra sectario sí es una palabra fuerte para el día de hoy, les insisto en que yo lo digo en la connotación de la actitud de simplemente traer algo nuevo. El día de hoy se usa para otra cosa, se escucha mal, de hecho yo no les invitaría a explicarlo así, porque habría que hacer una gran explicación al respecto. No todos la van a entender. Por lo tanto, yo prefiero no usar la palabra secta en el diario vivir. Hoy porque estamos tocando el tema y tratamos de explicarlo un poquito más a profundidad. Pero en su diario vivir es bien diferente explicarle esto a las personas, así que ni usaría la palabra secta o sectario. Simplemente nuevos modelos de hacer iglesia o de nuevos modelos de fe. Y en este abanico hay unos que son buenos, hay unos que son más o menos, hay unos que pues tienen unas cosas difíciles, rigurosas, estrictas, pero también hay otras que son muy dañinas. Y como dice Core, una de las características de todas las sectas peligrosas y de los nuevos movimientos, porque es algo común que comparten, es un líder. Necesitan un líder carismático, un líder inteligente, un líder con nuevas ideas, un líder que sea bueno para convencer personas, un líder con buena retórica, pero sobre todo un líder con una nueva visión, con una visión especial.
Y aquí hay que ir empezando a discernir cuál es esa visión, porque hay de visiones a visiones y hay de metas a metas. Tal vez unos pastores que estén dentro de lo que les digo, sea lo normal, sea lo saludable, que tengan la nueva visión de conquistar la ciudad, de evangelizar, de ir a los centros de rehabilitación, a las cárceles. Tiene tal vez estas visiones, son cosas buenas. O tienen nuevas maneras de querer hacer iglesia, como por televisión, por redes, no sé, tiene cosas nuevas. Es dentro de esto que les digo es lo sano. Pero cuando hay otro tipo de visiones, como la visión que tienen concretamente pastores en la actualidad, pseudoapóstoles, como Jonathan Mesa, que es uno de los que estábamos mencionando ahorita, bueno, que salió en el video, que su visión o su revelación de él es que el Espíritu Santo debe ser conocido de ahora en adelante como mujer, como madre, como la esposa de Dios, que el Espíritu Santo es eso, según su revelación de este nuevo apóstol. Este es su revelación, esta es su visión, esto es lo que quiere dar a conocer al mundo. No solo eso, sino que ha transicionado a presentarse como el ungido de Dios para esta generación, como el profeta de Dios, como el Salvador, como a quien Dios está levantando en esta época. Entonces, ahí vemos que eso es ya algo enfermo, algo que está mal, algo que la gente debe aprender a discernir. El líder es muy importante en una secta. Y ahí nosotros es cuando tenemos que abrir nuestros ojos. Todos los grupos necesitan un líder, pero fíjate hacia dónde te quiere llevar el líder. ¿Cuáles son sus ideas, su visión, sus metas? ¿Cuál es su doctrina? Porque todos comparten esto. Un líder con carisma, un líder con elocuencia, un líder inteligente, un líder que se ve, digamos que impacta a veces simplemente con verlo. Así comienzan las sectas, las sanas y las enfermas. ¿Cómo ves, Corey? No, muy bien. Bueno, estoy sorprendido de que estés hablando así de tu pastor, Jonathan Mesa. Sé que vas diario a su iglesia, asistes ahí constantemente, entonces no entiendo la actitud contra el apóstol. El apóstol Sapo, Oye, le dicen algunos por ahí. Corey, Sí. que tenemos que ir aclarando de vez en cuando que de repente hacemos bromas aquí en el podcast, porque hay algunas personas que me he dado cuenta que no entienden el sarcasmo. Tristemente me he dado cuenta que hay personas que no lo entienden y que se molestan cuando hacemos bromas. Gente, les compartimos, tratamos temas a veces difíciles, pero los tratamos de hacer de manera relajada, con humor, para no estresarnos tanto con estos asuntos que a veces son difíciles, que a veces son duros, y la mejor manera de hacerlo es entre, no sé, un poco relajado, con bromas, y por eso a veces decimos esas cosas. Pero no todo lo que decimos es literal, así que no le crean a Core que yo soy fan de Jonathan Mesa, aunque he visto todos sus videos y debates, pero no soy fan. No sé, entonces, bueno, sí es bien interesante esto de el carisma que debe tener el líder y la necesidad que hay en nosotros de buscar a alguien, o sea, de estar siempre poniendo nuestra vista en el hombre, en a dónde me va a llevar esta persona. Yo necesito que esta persona me valide, que me haga sentir que soy parte de algo. Entonces, yo creo que los líderes carismáticos usan mucho eso, la manipulación y a las personas vulnerables para atraerlas a sus grupos y después aprovecharse de ellas. Entonces, hay que tener cuidado de que también esto, de que no, el que el líder sea carismático no quiere decir que te va a llevar a una secta, no, pero por lo regular, cuando se levantan estos tipos de grupos, sí el líder es muy carismático, no quiere decir que quizás sea muy gracioso o lo que sea, sino que tiene algo que atrae a las personas y es el de llevarlos hacia una visión, y no siempre esa visión es algo sano, y hay muchos ejemplos acerca de líderes carismáticos. David Koresh de la secta davidiana, aquí en Waco, Texas, él era de un tipo apocalíptico. Él pensaba de que tenías que alejarte del mundo porque todo el mundo estaba mal y de que ya venía en los días finales, ya venía el apocalipsis. Entonces ellos se apartaron a un rancho y ahí empezaron a acumular armas. Entonces el departamento de tabaco, de alcohol, de tabaco y armas los estuvo investigando, y entonces eso terminó en un desastre.
Terminó, aparte, no tanto porque el David Koresh los hubiera arrastrado hacia eso, o ese era su propósito, sino que también la policía tuvo ahí un mal manejo de la situación. Entonces, pero a lo que voy es de que era una persona muy, muy carismática. Está Jim Jones del Templo para la Gente, algo así se llamaba su secta, y otros. Podemos mencionar a muchos que de hecho estaban ahí en el video que les mostramos. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente? Dan, la segunda es, las sectas tienen creencias y prácticas exclusivas. Las sectas suelen tener creencias y prácticas que son únicas y exclusivas y que no se encuentran en las religiones tradicionales. ¿Cómo ves esto, Dan? ¿Es así? ¿Te ha tocado ver alguna secta así o algún grupo que tenga ciertas prácticas exclusivas que no ves en otro lugar? Sí, definitivamente creo que esa característica de las sectas es ese sentido de que nosotros somos únicos. Y esto lo que estamos compartiendo el día de hoy es para que ustedes se cuestionen el día de hoy si nosotros a veces no nos comportamos como sectas en nuestras iglesias, diciendo, esto nosotros lo hacemos de manera exclusiva, nadie más lo hace como nosotros, o esto que nosotros hacemos es una costumbre que te va a ayudar, que no vas a encontrar en ningún otro lado, nomás en este lugar vas a encontrar estas actividades, estas cosas que nosotros hacemos, llámese retiros, llámese ciertas símbolos litúrgicos, etcétera, etcétera. Cuando una iglesia te dice, lo que nosotros hacemos es exclusivo y no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, y no, en ningún otro lugar vas a encontrar algo como aquí, eso, querida gente, también es una actitud sectaria. Pero quería rescatar algo del tema anterior, del líder sectario. Cuando las personas ponen en primer lugar al líder, eso es una actitud sectaria, es una actitud peligrosa. Y eso pasa en los cultos extremos, de los cuales estamos hablando, dimos algunos casos, pero a veces incluso pasa en las iglesias. Hay iglesias donde la foto de afuera es el pastor o la pastora del lugar. Donde los folletos que a veces se dan están con la imagen de los pastores del lugar, con la imagen de los líderes del lugar. Entonces, nos damos cuenta que se le da en ese lugar más realce a las personas, al líder, por sobre todo lo demás, sobre la Biblia, sobre Jesucristo. En teoría decimos que es lo más importante, pero en la práctica lo que más importa es el líder. De hecho, esto es una actitud, les insisto, sectaria y es peligrosa, es dañina, darle la mayor importancia o relevancia o visualización al líder, al pastor. Otra actitud sectaria que tienen las personas, porque todos, les digo, todos traemos algo ahí sectario, es que cuando en tu habla tú le das las gracias primeramente al pastor o al ministro, al líder, no sé, hay personas que cuando dan un testimonio y dicen, yo le quiero dar muchas gracias, y pareciera que va a decir adiós, pero dice, quiero darle las gracias porque sin esta persona yo no sería nada, y es mi pastor, sin él yo no sería nada, sin él yo no hubiera estado bien, yo no hubiera restaurado mi matrimonio, no sé, se empiezan a contar un testimonio y terminan dándole todas las gracias al pastor, a la pastora, al líder, a la líder, a quien esté, digamos, al frente del movimiento. Y esto, querida gente, es una actitud de personas sectarias, pero en la connotación mala. O sea, estoy hablando de esas personas que no van, digamos, a una iglesia saludable, sino que están en un lugar que los está cohesionando. Y lo otro que dice Core es pensar que en este lugar o en el lugar donde esas personas están es exclusiva. Aquí hacemos algo que nos diferencia de todas las demás. Aquí vas a encontrar algo que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Eso también es sectario, pero eso lo hacen muchos cristianos. Poner a su iglesia como la mejor, como que nosotros tenemos esto, hacemos aquello, y como nosotros nadie lo va a hacer. Eso, nuevamente, es una actitud sectaria, porque piensas o impulsas la idea, empujas la idea de que tú eres la mejor iglesia, o el mejor lugar, la mejor organización, o la mejor manera de vivir la fe. Eso lo sigues empujando, y eso, nuevamente, es una actitud sectaria, dañina. Entonces, hay que cuidarnos de esas cosas. ¿Cómo ves, Corey? Sí, no, Déjame tomar agua. Es cierto,
siempre hay que cuidar y ver al líder, cómo es que el líder actúa, si el líder realmente está enfocado en guiar a las personas y ayudarlas, o si está creando todo un imperio alrededor de él, alrededor de su figura. Y yo creo que en esto todos deberíamos de cuidarnos, porque podemos caer en eso, de que ya sea que nuestro ministerio o el trabajo que estemos haciendo en la iglesia, todo gire en derredor de nuestra figura, alrededor de nuestro carisma, de cómo somos, y que la gente ponga toda su atención en nosotros. Aún en eso debemos de cuidarnos. O si vemos algún líder que está actuando de esta manera, pues esos son banderas rojas, y decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Ahora, yo en estos dos puntos, pues me voy a confesar. Bueno, no a confesar como tal, porque yo creo que ya lo había mencionado anteriormente, de que yo fui parte de un movimiento que, pues básicamente era una secta, porque tiene muchas de las características que encuentro aquí. En primer lugar, pues el líder que es carismático, pero no solamente el que sea carismático, sino el hecho de que él te dé a entender de que él tiene algo diferente que los demás. Por ejemplo, donde yo estuve, que lo voy a decir así, no importa si me está viendo alguien que no le parece, pero se llama, el movimiento se llama Monte Sión, y estuvo en México por mucho tiempo, y de ese movimiento salieron muchos otros grupos con esa misma ideología. Entonces, el líder de este grupo, lo que decía es que él era el ungido de este tiempo, y él tenía el espíritu del Cristo. Entonces, porque hay una cita bíblica donde habla acerca de que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados, pero dice, habla acerca del espíritu del Cristo que moraba en ellos. Entonces, él decía de que en él, de que el espíritu del Cristo era algo que posaba en ciertos varones, en ciertas personas, en ciertas edades, y en este tiempo le había tocado a él, el espíritu del Cristo había posado en él. Entonces, bien parecido a lo que habla Jonathan Mesa, porque él es el de este tiempo, él es el siervo de este tiempo. Y una de las cosas que decía es de que él iba a dar el alimento a tiempo. Es decir, él tenía sus pastores y todos, y en cierto tiempo, en cierto momento, los reunía para darles lo que era el alimento a tiempo, o sea, un alimento que no iban a encontrar en ningún otro lugar. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la exclusividad, el decirte, mira, yo tengo un alimento a tiempo donde ningún otro pastor ni ninguna otra congregación lo tiene, yo lo tengo. Entonces, para recibir ese alimento a tiempo y que tú puedas estar todo el mes alimentado con la palabra, entonces tienes que venir a mí, y yo te voy a decir que yo te voy a interpretar lo que las escrituras dicen. Entonces, ese era el lugar donde yo estaba. Estuve hasta los 15 años, más o menos, pero yo no estuve tan cerca de esta persona. Ahora, sí quiero aclarar de que, gracias a Dios, de que no hubo cosas más pesadas como en otros movimientos, como por ejemplo lo que es la Luz del Mundo, que ahí hay cosas bien gruesas con lo que es tráfico de niños, y abuso de menores y todo eso. Bueno, en esta secta no hubo, al menos que yo supiera, no hubo nada de esto, pero sí era más lo que tenía que ver con lo coercitivo, más con lo coercitivo, con la manipulación, con el hacerte ver de que hoy yo tengo algo exclusivo que los demás no tienen. Entonces, eso sería mi opinión en cuanto a estos dos puntos, Dan. Ok. Mira, fíjate, no me gustaría que pretendiéramos que vamos a acabar el tema el día de hoy. De hecho, va a ser la primera parte. No lo vamos a acabar. Hay mucho que decir que quisiera todavía comentar, y ya vamos 1 hora y cuarto. Así que me gustaría simplemente ir aterrizando estos dos puntos, porque me parece muy importantes, acerca del líder y acerca de tener la tendencia a creernos exclusivos, o que el lugar donde estamos es exclusivo y es el mejor. Estas dos cosas que tienen los cultos coercivos, o que tienen las sectas peligrosas, a veces también en las iglesias cristianas se tiene. Por eso es que el día de hoy queremos hacer este podcast y queríamos tratar este tema. Hay muchos puntos que vamos a tocar todavía en los próximos, pero estos dos puntos son bien importantes que los entendamos. Checar
cuáles son las metas del líder, cómo es la personalidad del líder, cómo es ese líder, digamos, en su atrás, en el background, en lo que nadie ve, en la familia. En todo eso tenemos que verlo, porque cada uno de los líderes sectarios de movimientos dañinos han tenido atrás de ellos, digamos, muchísima cola que les pisen. Como dice Core, trata de blancas, enriquecimiento ilícito, asociaciones políticas ahí dañinas, y todo esto lo han tenido estos líderes, pero les insistimos en esto, hay que tener cuidado de los líderes, de los pastores, hay que ser conscientes de esto, de que no porque una persona sea carismática, porque sea buena para hablar, porque todos los líderes sectarios son buenos para hablar. Vamos a tocar esos temas, esos ejemplos que decía Core. Jonathan Mesa es muy bueno para hablar, es bueno para predicar, es bueno para recitar textos de memoria, es bueno, es muy elocuente en lo que él está diciendo, y por eso envuelve a tantas personas tan fácil, porque los líderes de secta son buenos para hablar, y las personas no se dan cuenta que el ser bueno para hablar no representa realmente que esté diciendo la verdad, simplemente representa que es un buen orador, como lo dijimos creo que en nuestro primer episodio en vivo. Todo líder sectario es bueno para hablar, son buenos para citar Biblia, son buenos para convencer a las personas. No, ustedes no van a ver un líder de secta peligrosa que sea malo para convencer personas. Tienen ese algo, tienen ese don. Tal vez a veces es su mirada, tal vez es cómo saludan a las personas, tienen esa chispa, y los cristianos no saben diferenciarlo. Los cristianos dicen, qué unción, qué tremendo varón de Dios, qué tremendo profeta. Tenemos, insisto con este ejemplo, a Jonathan Mesa van y se le hincan. Le dicen, usted es el profeta, usted es el enviado de Dios, usted es mi salvador, a usted Dios lo envió, y el profeta, esta persona lo acepta, ¿no? Esta alabanza. Lo mismo con Nazón Joaquín y con toda la dinastía de su papá, su abuelo, todos los que fueron los profetas, los líderes de la luz del mundo, reciben esta alabanza de las personas, reciben. Me contaba mi hermana que ella una vez estaba pasando por afuera de una de las iglesias de la luz del mundo, en una de las visitas de Nazón Joaquín, y me contaba cómo las personas se le arrodillaban, se peleaban por besarle la mano, por tocarle, por no sé, simplemente por estar ahí, y le decían, él es el enviado, él es el amado, está entre nosotros, iglesia, tenemos el privilegio que el amado está entre nosotros. Y Nazón Joaquín caminando así en medio de la gente, todos queriendo tocarlo, queriendo verlo, simplemente como con Jesús, tocar el borde de su manto. Y esta es la actitud de las personas. Por eso hacemos este podcast, para que las personas sepan que no porque una persona, un líder tenga carisma, no porque una persona, un líder se vea bien, se vista bien, tenga, digamos, una fama, eso no garantiza nada. Y que tenga, digamos, una elocuencia para hablar, un convencimiento cuando predica, no significa que esté diciendo la verdad. Y es bien triste que los cristianos no aprendamos a discernir estas cosas. Todos los líderes sectarios son buenos en esto de convencer. Y yéndonos unos años antes, no sé si te acuerdas de José de Jesús Miranda, ¿te acuerdas de este hombre? Creciendo en Gracia, que ahorita ya va muy para abajo esa iglesia, pero en su momento era un boom, estaba en la televisión, estaba en todos lados, hablaban de él que primero, ya no me acuerdo cómo fue evolucionando, dijo que era Pablo, dijo que era Jesús, dijo que era Dios encarnado, no sé, todo lo fue Jesús Miranda, dijo que también era el anticristo, de hecho dio una nueva revelación acerca del anticristo, les hizo a todos tatuarse el 666, era el SSS, salvo siempre salvo, hablando de que no existía ya el pecado, que él vino a quitar todo eso, que ya no había definición de pecado, que todos podían hacer lo que quisieran porque él ya había quitado el pecado, ya no había consecuencias del pecado. Y todo esto que después Jesús Miranda ya le pasó el cargo a Cristo Lisbeth, a esta mujer llamada Cristo Lisbeth, bueno, que así se hace llamar ella, y las personas no disciernen nada. Estas personas son buenas para hablarles, para convencerlos, Eso es tremendo. y simplemente con que le citen algunos bíblicos, con que le citen versículos bíblicos a los cristianos ya dicen, esto es bíblico. Y así está el Padre Toro convenciendo a personas con versículos que de verdad a los teólogos de veras les hace arrancarse los pelos de la cabeza, pero la gente dice, es bien bíblico porque lo sacó de un texto en la Biblia. Y es bien triste
esto de los líderes. Por eso es el llamado, tengamos cuidado de eso. No sé, habla, Core, porque me estoy enojando. No, es bien interesante cómo, aunque les destapen sus cosas, los siguen defendiendo. Por ejemplo, cuando pasó lo de Nazón, que lo metieron a la cárcel por lo que andaba haciendo. Y, bueno, no, ni me gusta como mencionar lo que andaba haciendo esta persona, pero veía ahí cómo lo defendían las personas, o sea, diciendo de que no era un ataque contra la iglesia, contra el siervo de Dios, y ahí teniendo las evidencias de todo lo que había hecho. Entonces, también las personas que siguen a estos líderes, yo creo que, o sea, no quisiera como entrar en la psicología de ellos, pero no sé, yo me quedaría como en que son personas que también andan en lo mismo y quieren justificar lo que sus líderes hacen, porque, o sea, de otra manera no tendría sentido cómo es que ellos defienden a capa y espada a este tipo de personas. Pero bueno, gracias a Dios también hay personas que han levantado la voz y han dicho lo que les ha pasado con ellos, y es bien triste. Es bien triste ver esas situaciones y esos casos, ¿verdad? Pero pues, como dice Dan, nuestro punto es el de, pues, aquí traer poner un granito de arena para, no sé, personas que quizás se han visto enfrentadas a este tipo de situaciones. Y recuerden, o sea, no enfocar nuestra vista en el carisma del líder, sino que qué es lo que esta persona está hablando. O sea, realmente, si nosotros estamos acercándonos a una iglesia cristiana, pues ver realmente si esa iglesia se está alineando a lo que las escrituras dicen, porque al fin de cuentas esa va a ser la regla de fe y conducta, la escritura. Y si la persona que está atendiendo, que está hablando, no está hablando conforme a lo que las escrituras dicen, o está haciendo o dando una enseñanza que no es, o tiene un comportamiento que no va de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen, o de acuerdo a la moral, o de acuerdo a la ley, o sea, entonces no debemos de estar en ese lugar. Pero muchas veces aún ellos se justifican haciendo cosas que van en contra de la ley, las justifican a través de las escrituras y así. Entonces, pues es bien interesante todo esto. Entonces, yo simplemente los dejaría con esto último, porque aquí no se acaba, hay muchas otras cosas, solamente tratamos esos 2 puntos, pero sí me gustaría tratar, Dan, el de cómo identificar a estas sectas, y solamente son 3 puntos, y los puntos son hay muchos, pero solamente vamos a mencionar 3, que sería investigar la historia y las creencias del grupo. O sea, antes de adentrarnos a una organización o lo que sea, investigar la historia y las creencias del grupo. Y en segundo lugar, observar el comportamiento de los miembros, si ese es normal o si no, aunque cualquier persona que es nueva y va a una iglesia, sobre todo pentecostal, pues no, para ellos va a ser bastante extraño ver cómo es el comportamiento de un pentecostal, porque es de mucho gritar y de alabanza y los dones del Espíritu. No estoy diciendo que está mal, sino que para una persona que nunca ha sido expuesta a esto, pues sí se le haría raro. Pero aquí, pues nos referimos a observar el comportamiento de los miembros, o sea, cómo actúan las personas, si es algo normal, la forma de actuar, e incluso hay ciertos comportamientos de personas que tú te das cuenta de que ellos han sido abusados o algo ha pasado en sus vidas, o han sido, sí, abusados físicamente o en algunas otras maneras. Y en tercer lugar, buscar opiniones y críticas de terceras personas, o sea, personas que han sabido de ese movimiento o que han estado o que han pasado por ese lugar o que conocen al líder. Entonces, estos 3 aspectos es bien importante tenerlos en cuenta: investigar la historia, observar el comportamiento de los miembros y buscar opiniones y críticas de terceros. Obviamente hay otras alarmas o hay otras banderas rojas que tendríamos que ver, pero estas son las que podríamos compartirles en este episodio. ¿Cómo ves, Dan? Así es. No quisiéramos abarcar más y apretar poco, así que vamos a dejarlo para una segunda parte. Todavía hay mucho que contar para también cuidarnos de nosotros, no convertirnos en una secta. Insisto con esta idea: las iglesias cristianas son propensas a convertirse en movimientos coercitivos, son propensos todos.
cada que se le exalta mucho a un pastor, al apóstol, al líder del movimiento, estamos cerquita de ser como esos grupos dañinos. Cuando toda la gloria también se le da al pastor, al líder, al apóstol, eso es peligroso. Cuando gira tu vida alrededor del líder, de que no puedes hacer algo sin consultárselo a él, sin pedirle permiso, y si no te da permiso, no te atreves a hacerlo, como por ejemplo, irte de vacaciones, salir. Si el pastor no lo aprueba, muchas personas no lo hacen. Esto es bien peligroso. Por eso les insisto, este podcast es para que nos cuestionemos. Si tú conoces a una persona que vive una situación así, envíale este podcast, tal vez necesita que alguien se lo cuente, tal vez piensa que tú lo estás atacando, pero si lo escucha de otras personas, tal vez le pueda ayudar, como en el caso de nosotros. Debemos de tener cuidado en las iglesias cristianas de no tener estas conductas coercitivas de manipulación, tener mucho cuidado con el liderazgo. Los pastores no son los dueños de la vida de las personas. Los apóstoles, los profetas, como se quieran llamar en sus iglesias, el título que se quieran poner, no son los dueños de la vida de las personas. Las personas tienen libertades, tienen derechos, tienen derecho de pasar tiempo con su familia, de salir de vacaciones. Que se fue tantito, ya está, ahí está. Ahí, ya estás. Ahí Se fue tantito, pero bueno, eso es con lo que quiero, es con lo que quisiera terminar este episodio, y vamos a seguir analizando otras conductas en el próximo episodio. Y les pedimos a todos ustedes que están aquí, que se conectaron el día de hoy, déjenle su like, compártanlo por ahí en sus historias, háganselo llegar a más personas, porque creemos que estos episodios, esta serie, le puede ayudar a algunas personas a salir de estos lugares, o a las mismas personas de la iglesia a cuestionarse cómo están haciendo iglesia. Y tal vez, si lo estamos haciendo de la manera dañina, poder nosotros redirigir, cambiar. Creo que sí se puede, porque muchas de estas cosas se dan a veces sin querer, a veces porque así lo vimos, porque así lo aprendimos de otros lugares, así pensamos que así se deben hacer las cosas y no es necesariamente así. Así que es bueno cuestionar estos temas. Y pues vamos a dejarle hasta aquí, no sé, últimos comentarios, Core, para que pongas esa canción otra vez, que está bien buena. No, yo creo que ahí está bien, y sí me gustaría que en un futuro pudiéramos tratar este tema de la coerción y la coacción, porque pues saber con qué se comen estas palabras, porque muchas veces caemos en eso sin darnos cuenta, y pues tiene que ver con la manipulación hacia las personas, no sé, poder decirles, o no sé, si no haces esto, Dios no está contigo, o estás en pecado, o así. O sea, es un tipo de manipulación, lo más leve, eso es lo más leve, porque hay unos donde vemos que hay casos donde se usa la violencia o la amenaza, entonces ya es algo más, más grave. Pero bueno, pues me gustaría leer estos últimos comentarios y irnos a la canción. Dan, ¿qué te parece? Dale, me parece Dice, perfecto. Mario, bueno, vamos a leer desde... Dice, Ha comentado mucho Mario el día de hoy. Sí, Mario dale. es un cebolla escucha, que es bastante activo. Muy cuando fiel, estamos aquí, así es. muy fiel. Él también tiene su podcast, que es el de la Bitácora del Pastor, y escúchenlo también, está bien interesante. El pastor Mario tiene un gran conocimiento en muchas cosas, entonces escúchenlo, y nos deja aquí sus comentarios. Dice, aquí lo voy a mostrar. Dice, el sustantivo secta es neutro, como bien mencionas. El adjetivo sectario sí tiene una connotación negativa o incluso peyorativa. Entonces aquí el pastor Mario nos da este comentario bien interesante. Dice, como los retiros que solo se dan por invitación y de los cuales no te pueden contar nada a menos que seas invitado. Existe una cosa llamada Caminata de Maús, que es interdenominacional, que es la continuación de los cursillos de cristiandad católicos de los años 70. Bueno, no había escuchado yo de esto. ¿Tú, Dan, habías escuchado alguna vez de esto? Fíjate que me suena, pero no recuerdo muy bien algún ejemplo, pero sí está interesante esto que nos comenta Mario. Y luego después dice, son buenos para adentrar en los sentimientos de su congregación. Eso es cierto. Sus congregantes. Sí, de sus congregantes.
Y dice, también son buenos para los podcasts, nos dice Eduardo García. Entonces, Esa es una característica de algunos, es verdad, sí, sí es cierto. así es. Entonces, pues gracias a los que estuvieron comentando, a los que estuvieron aquí, aunque fuimos poquitos, pero valoramos que se hayan dado el tiempo para estar aquí con nosotros y estar participando. Entonces, ¿qué te parece, Dan, si pasamos a la canción y con esto nos despedimos? Así Entonces, es, nos vemos la próxima. Disfruten de esta canción. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. I came to show you that the only God you need is within you. The founder of the People's Líder Temple, con Jim traje, Jones. sonrisa de cristal. Promete cielos, todo es artificial. Su palabra es fuego en mentes confundidas. Negocios turbios, almas vendidas. El falso profeta se viste de pureza. Oculta la sombra tras la fortaleza. Al olor del oro su fervor brota. Corazones rotos, esperanza rota. Ángeles caídos con alas de plata. Sus versos seducen, pero el alma maltrata. En su altar, la gloria se mutila. Promesas huecas, la verdad vacila. Manos alzadas, cánticos de engaño. Predican la fe pero buscan el daño. Donde hay riqueza, su sombra camina. Corazón podrido, su credo domina. El líder sonríe mientras cuenta billetes. Amor disfrazado, son falsos amuletos. La luz que presume es fuego que quema. Un ciclo infinito, la misma condena. Ángeles caídos con alas de plata. Sus versos seducen, pero el alma maltrata. En su altar, la gloria se mutila. Promesas huecas, la verdad vacila. Founder of the People's Temple, Jim Jones. His sons, who were simply going to sleep. Some had pillows beneath their heads. Some died alone. You know, between what's right is right, it's Christ, and what's wrong is wrong, that's the devil. And I have to admit, doing right in my life is Él es el Salvador de estos tiempos y tienes que aceptar al Salvador de estos tiempos. Porque si no estás con el Salvador, Ángeles caídos con alas de plata. Sus versos seducen, pero el alma maltrata. En su altar, la gloria se mutila. Promesas huecas, la verdad vacila. Trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. Todo el que me escucha por primera vez, te exhorto a que continúes escuchando mis palabras, porque yo soy tu única salvación.